Estos elementos requieren de líquidos con una conductividad de mínima de 1 microsiemens por centímetro. Recuerden que el siemens es la unidad de la conductividad. Además, la amplitud del voltaje inducido es pequeña y puede verse afectada por el ruido externo. Como ventajas, estos son medidores que no tienen partes en movimiento y que son ideales para líquidos contaminados o líquidos con muchos sólidos, y su precisión está entre más o menos 0.5 y 1%. Para determinar con los medidores volumétricos, veremos los medidores de desplazamiento positivo. Estos medidores se encargan de contar volúmenes discretos conocidos, para luego sumar el número de volúmenes para un determinado tiempo, y se mueven por la acción de la energía del flujo. Existen múltiples variantes, de las cuales destacaré las siguientes 4. Primero, el medidor de disco oscilante, que consiste en un disco plano que se encuentra dentro de una cámara circular. El disco gira para dejar pasar el fluido hacia la cámara y se balancea usando un engranaje que a su vez funciona de contador de vueltas. El balanceo lleva el fluido hacia una salida y así la cámara puede dejar pasar más fluido. Este se usa para mediciones de agua, ya sea fría o caliente, para mediciones de aceite o de otros líquidos. Tiene una precisión de más o menos 1 al 2% y se fabrica para pequeños diámetros de tubería. El medidor de pistón oscilante consiste en una cámara cilíndrica en la que hay una placa divisora que divide la entrada y la salida del fluido. Un pistón cilíndrico se mueve de manera oscilante con un movimiento circular. El movimiento abre y cierra alternativamente el compartimiento y dejando pasar o dejando salir el fluido. Su previsión es de más o menos 0.2% para los pistones de tipo metálico y más o menos 0.5% para los de tipo sintético. Se usan para medir caudal de agua o de líquidos viscosos o de líquidos corrosivos y se usan en tuberías de 2 pulgadas. Hay una variante que se llama medidor de pistón convencional, que se usa normalmente en la industria petrolera, pero son de baja capacidad, son de costo alto y se considera que su mantenimiento es difícil. Existen varias formas de construirlos, múltiples subvariantes, y cuentan con una precisión del más o menos 0.2%. Y por último, el medidor rotativo, que posee una cámara con válvulas rotatorias que giran excéntricamente, transportando el líquido desde la entrada hasta la salida. Estos tienen varios subtipos, como los cicloidales, los birrotores y los ovales. Estos últimos poseen 2 ruedas ovales engranadas entre sí. Su giro se debe a la presión diferencial creada por el paso del fluido. El flujo actúa sobre cada una de las ruedas de manera alternativa. La medida es independiente de variaciones de densidad y de viscosidad del líquido. Su precisión es de más o menos 0.5% y se usa en tuberías de entre media pulgada a 3 pulgadas. Con esto terminamos con los medidores de tipo volumétrico. Y ahora pasamos a los medidores de caudal másico, que, como mencioné antes, hallan el caudal directamente en ese término, cuyas unidades son kilogramos sobre segundo. Entre estos medidores másicos existen 2 variantes. Primero, el medidor térmico de caudal, también llamado medidor de caudal Thomas, se basa en el principio físico de la elevación de la temperatura del fluido al pasar por un cuerpo caliente. Consta de una fuente eléctrica que proporciona calor al fluido desde el exterior de la tubería. Hay un punto de la tubería antes de la fuente de calor en el que se conecta una sonda T1, una sonda de resistencia que mide la temperatura. Hay otro punto de la tubería que se encuentra después de la fuente en el que se conecta una sonda que vamos a llamar T2. El fluido transporta calor hacia la sonda T2 y se presenta una diferencia de temperaturas que aumenta conforme aumenta el caudal. El calor se calcula con la siguiente ecuación. Las sondas de temperatura se conectan con un puente de Wheatstone para determinar la diferencia de temperatura, y su precisión es de más o menos 1%. Para este elemento se pueden usar tubos de 1/8 a 1/4 de pulgada y sirve para fluidos como aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, amoníaco, etileno, metano, ácido clorhídrico, etc. La segunda variante es el anemómetro de hilo caliente, que se basa en el principio de la pérdida de calor en un cuerpo caliente inmerso en un fluido. Se coloca un hilo caliente, que es una resistencia, en el fluido y este se enfriará por su circulación.
La resistencia del hilo cambia con la temperatura de manera lineal con el caudal. A mayor caudal hay mayor enfriamiento. Ese hilo está conectado a un puente de Wheatstone que funciona igual que en el caso anterior. Y por último tenemos el medidor de Coriolis, que se basa en el teorema de Coriolis, el cual dice que un objeto con cierta masa se desplaza con una velocidad lineal por una superficie giratoria que esa misma tiene una velocidad angular, y este objeto experimenta una velocidad tangencial que aumenta entre más se aleje del centro de la superficie giratoria y se acerque a la periferia. Ese aumento de la velocidad es llamada aceleración de Coriolis. Este medidor consiste en un tubo flexible en forma de U que es obligado a vibrar a su frecuencia natural con una bobina electromagnética y se mueve entonces de un lado a otro. Entonces a este tubo entra un fluido y se observa entonces el efecto Coriolis. Cuando el tubo está elevándose, el fluido que está entrando opone resistencia a ese movimiento de elevación y empuja el tubo hacia abajo, y a su vez el fluido saliente empuja el tubo hacia arriba. Cuando el tubo va en descenso, los fluidos salientes y entrantes generan el efecto contrario al que hicieron antes. Hay sensores electromagnéticos que se ubican a cada lado del lazo de la forma de U para medir la velocidad en estos dos puntos. Esta será directamente proporcional con el caudal másico del fluido. El caudal másico será igual a la ecuación que sigue. La precisión del medidor es de más o menos 0.3%. El tubo debe soportar la fatiga mecánica causada por el movimiento constante, pero en general requiere de bajo mantenimiento, no requiere tramos rectos de tubería y puede usarse para casi cualquier líquido. Con todo esto terminamos ya el tema completo de caudal. Les recuerdo que la próxima semana veremos ejercicios y el parcial será el miércoles. Les vuelvo a recordar el quiz en Sabio para que lo desarrollen. Listo muchachos, espero que se sigan cuidando y espero que estén bien. Hasta luego.